El detective Luis Martínez era un hombre de carácter extraño. La gente de la oficina conocía su talento innato para resolver casos, por ello lo admiraban, pero nunca consiguieron acercarse ni saber mucho de su vida. Corría el rumor de que era padre, que no veía a su hija desde que ella tenía 2 años y que desde que se divorció no ha tenido acercamientos románticos con nadie. Era una persona que tenía aspecto triste, pero si mirabas con detenimiento a sus ojos, podías notar que escondía un gran conocimiento. Era de aquellas personas que casi sin hablar hacía notar que tenía una inteligencia superior al promedio. Hace unos meses llegó a la oficina de la Comisaría Central de Cuenca, un caso que, aunque era escalofriante, no dejaba de ser uno más de la ola de violencia que se había desatado desde el último año. Sin embargo, este tenía una particularidad. El cuerpo apareció en la mitad del gran salón de la casa de la víctima, un conocido y adinerado personaje público, y estaba cubierto por pintura roja de la cabeza hasta los pies. Luis fue designado como el responsable de la investigación del suceso, y de inmediato su gran instinto soltó una idea para sí mismo. ¿Un obsesionado con el arte? Aunque esta parezca una idea bastante aleatoria teniendo en cuenta la poca información que se tiene, Luis había identificado la pintura. Era una mezcla de pigmentos con los característicos aglutinantes a base de aceite vegetal, muy usados para pinturas al óleo. Además, en los pliegues del cuerpo, la pintura perdía firmeza y se resquebrajaba. Era evidentemente una pintura roja de un artista y no la de un pintor cualquiera. El hecho de que el cuerpo esté pintado de la cabeza a los pies con tanto cuidado y detalle hacía pensar en el tiempo que debió tener el asesino para poder hacerlo. Incluso, Luis pudo notar ciertos brochazos lentos ubicados en las axilas y las rodillas. El cuerpo fue llevado para ser examinado con el médico forense, y Luis se apartó hacia un parque cercano a reflexionar. Su estilo para trabajar recordaba mucho al de los típicos genios ermitaños que solían ser protagonistas de miniseries o novelas. Prendió un cigarrillo Marlboro rojo y se apoyó a un árbol. Mientras daba bocanadas de humo, su mente no dejaba de trabajar. Casi sin tener tiempo para aterrizar una idea sobre una corazonada que había tenido al observar la posición en la que se encontraban los brazos de la víctima, recibió el llamado apresurado de uno de sus compañeros. «Martínez, hay otro caso más». José Hurtado, un compañero bastante perspicaz, que de no ser por su afición insana hacia la promiscuidad, sería un excelente elemento, le comunicó que se había hallado otro cuerpo en condiciones bastante parecidas. Otra víctima encontrada en la mitad del salón de su hogar, otro hombre adinerado, y otra vez pintado de pies a cabeza con un color rojo oscuro, demasiado cercano al color de la sangre. Luis solicitó visitar el lugar de los hechos para poder analizar la situación lo antes posible. Llegaron a la escena del crimen en poco más de 10 minutos. Luis y José se acercaron juntos al cuerpo de la víctima. Las observaciones eran las mismas, las conclusiones eran diferentes. Mientras que para José se trataba de un asesino serial intentando dejar una firma representativa pintando de rojo sus cuerpos, para Luis esto tenía un toque extra. Esto parecía más un desafío personal. Con la punta del bolígrafo color negro que tenía Luis para tomar notas en su desgastada libreta de bolsillo, apuntó hacia el corazón de la víctima. En una pequeña parte de unos 3 centímetros de diámetro faltaba pintar. Era la única parte del traje azul marino que no estaba cuidadosamente pintada y tenía una forma circular perfecta. Con la punta del bolígrafo, Luis levantó ligeramente el borde del saco y pudo observar que, por la parte de atrás del lugar sin pintura, sí que estaba pintado, pero no completamente, solo tenía 2 letras, L y M. Esas letras podían significar muchas cosas, pero era evidente que era una pista que el actor del crimen dejó para que lo encontraran.
A Luis no se le pasó por alto sus iniciales, era muy raro para ser una simple casualidad. Se levantó y empezó a tomar nota en su libreta. Se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y mientras, los policías que se encontraban en el lugar se marcharon. Cuando Luis estaba entrando a la comisaría central, recibió una llamada. Era la llamada de un galerista que le dijo que había encontrado algo que podría interesarle. El galerista era Juan Zapata, el dueño de la principal galería de arte moderno de Cuenca. A Luis no le gustaba esta galería. Decía que el arte moderno no era realmente arte. Alguna vez acudió allí y desde fuera, viendo atentamente, masculló una blasfemia mientras observaba cómo la gente pretenciosa decía entender expresiones artísticas tales como una manzana partida en dos y pegada a la pared con pegamento, decían que significaba la situación actual del país y el sufrimiento que estaban teniendo todos allí, en la pequeña ciudad sin luz, la más bohemia, como era conocida. Ver la cara de las familias sufriendo por la casi docena de víctimas que había habido en las últimas 2 semanas, esa sí que es la expresión del sufrimiento de la ciudad, pensaba Luis. Juan, el galerista, le comentó a Luis que había llegado un cuadro anónimo hasta el lugar, que era algo que ocurría con bastante frecuencia, por lo que no había prestado atención a casi ninguno de estos. Siempre son cuadros aburridos de rostros o de paisajes, les falta originalidad, dijo Juan. Sin embargo, hace unos días había llegado algo que le había llamado la atención. Era un cuadro de unos 2 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Estaba pintado casi en su totalidad de rojo, excepto en el centro que tenía la figura de un cuerpo tendido, como si se tratase de una persona que se había desplomado y había evitado que el rojo general complete el 100% del cuadro. Me pareció interesante porque no entendía la intención del artista, pero he tenido pesadillas, y hoy llegó otro cuadro, exactamente con la misma idea, solo cambiaba la forma del cuerpo desplomado. No quiero pensar que sean cuerpos reales, así que te he llamado para que me ayudes con ellos. Luis y Juan eran amigos desde hacía unos años. Era una amistad un poco rara. Luis siempre era alguien lejano y poco hablador, mientras que Juan era alguien muy carismático y que tenía una gran afición por intentar conquistar jóvenes a quienes él afirmaba que podría lograr que olvidasen su gusto por las mujeres cuando lo conocieran mejor a él. A Luis siempre le pareció un depredador, y en cierto grado no le agradaba su incesante forma de insistir en mantener viva la amistad, pero era el único que se atrevía a acercársele y a hablarle. Lo hacía con tal confianza y gracia que se lo permitía. Después de la charla, Luis quedó en visitar la galería cuando saliera del trabajo, dijo que se encargaría de los cuadros y que trate de no tocarlos para nada. Era obvio que tenían relación con los cuerpos pintados todo de rojo. Ahora una silueta era toda negra y el resto del cuadro todo rojo, como complementos. Juan después de la llamada se quedó más tranquilo. La siesta que había tomado hace un rato no le sentó bien. Su sueño con los cuadros le tenía perturbado. En el sueño, las 2 figuras negras del cuadro se desprendían de éste, se levantaban y se erguían con dificultad, caminaban en dirección a Juan como si de unos zombis se tratara, y dejaban una estela roja en su camino que más que pintura parecía sangre. Cuando estaban prácticamente encima de Juan, despertó. Siempre que tenía miedo, Juan acudía a Luis. Era la persona que tenía más dureza de carácter y personalidad que él conocía. Además, tenía un arma, así que siempre se sentía más seguro estando a su lado, o al menos hablando con él. Cuando Luis llegó a la galería y saludó a Juan, ambos estaban serios. Sin hablar mucho, ambos se dirigieron al salón del final del pasillo principal, el que estaba destinado a llegar a las escaleras de emergencia, y que tenía una puerta algo escondida donde guardaban muchas obras a modo de bodega. Juan sacó sus llaves y abrió la puerta.
Cuando observaron los cuadros, empezó a explicarle con todos los detalles y expresiones de terror cómo había sido su sueño y por qué esa noche ambos debían salir a tomar algo para que él pueda pasar el mal trago. Sin escucharlo siquiera, Luis sacó unas fotos del bolsillo de su chaqueta, miró los cuerpos de esa mañana y los cuadros que le mostraba su amigo. Eran exactamente las mismas siluetas, hasta los detalles de la ropa que quedaban descolocados por el aparente forcejeo antes del crimen se podían observar en la pintura. Y en la parte de abajo, en ambas pinturas, había una firma a lápiz. Estaba hecha con una muy buena caligrafía y con letras manuscritas como las de antaño. Esta firma decía L.M.